Bom dia. Desculpa não falar o português, embora Espanha é vecino e hermano de Portugal. É um problema crónico de Espanha que não han resolvido Ronaldinho ni Cristiano Ronaldo. Para mí es un privilegio poder estar hoy aquí por dos razones. Una es de carácter personal, es el hecho de poder visitar una de las 7 maravillas del mundo y además la patria de Tom Jobim. La segunda es poder participar en un seminario donde, además de estar aprendiendo mucho, estoy conociendo más en profundidad una experiencia que yo creo que es insólita en el mundo. Hace unos días hablaba con un colega en mi institución, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y él me decía que tenía dudas sobre si un sistema nacional de salud era posible en los países grandes del mundo, si no era algo reducido para los países de pequeño tamaño, de mediano tamaño, como son los europeos. Yo creo que la reforma del Sistema Único de Salud de Brasil es una muestra de que sí es posible y que es una cuestión fundamentalmente de prioridad política. España tiene un tamaño que es la 4ª parte de Brasil y además de eso una población que es aproximadamente la 4ª parte y el tamaño es como 20 veces más pequeño. Yo tengo muy poco que aportar aquí a una reforma de un país tan importante como es Brasil, pero sí que querría compartir con ustedes una experiencia que ya lleva 30 años, 35 años de reforma en atención primaria. Y quizá la idea fundamental es que es muy costoso, requiere mucho esfuerzo conseguir crear un sistema nacional de salud y, por desgracia, es relativamente fácil destruirlo. Y en ese sentido, un poco la idea de mi presentación se articula en torno a estos 4 ejes. Voy a hablar un poquito de crisis porque es inevitable. Voy a hablar de cuáles han sido las características fundamentales de la reforma en España, de cuál es el desempeño de la atención primaria y, finalmente, de qué desafíos para la atención primaria encuentro yo en mi país y posiblemente algunos sean compartidos en el resto del mundo. Bien, España ahora mismo es conocida en el mundo por 2 cosas. La primera, que no son ni los toros ni la paella. La primera de ellas es que somos una potencia mundial en fútbol. Pero esto es solo desde el año 2008. Hasta el año 2008 en España, cada vez que empezaba el Campeonato del Mundo, todos los niños se ponían la camiseta canariña, porque España nunca tenía posibilidades de ganar el Mundial y todo el mundo desde el Mundial de España iba con Brasil. Desde el 2008 hemos cambiado, las cosas han cambiado, lo cual es una buena noticia. La mala noticia, y es la segunda cosa por las que nos conocen en el mundo, es que España está a punto de producir el descarrilamiento del tren de la economía mundial. Yo no sé si las dos están relacionadas. De hecho, cuando España ganó el primer europeo de su historia, Lehman Brothers quebró. Y este año, cuando ha ganado el segundo consecutivo, el euro está a punto de romperse. Posiblemente haya una relación que afortunadamente tiene visos de solucionarse porque España ha sido eliminada de los Juegos Olímpicos y desde ese momento los mercados han dejado de presionar a España. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Hablando ya un poco más en serio, la situación por la que pasa ahora mismo España tiene una causa. Y que esa causa, evidentemente, es una crisis que es esencialmente europea, es esencialmente financiera, pero que además hay elementos que claramente son consustanciales a la propia característica de España. Es curioso que España siempre optó a evolucionar desde un sistema bismarckiano, como ayer comentaba Jack, hacia un sistema nacional de salud de clara influencia británica. Pero los británicos no nos miraban de la misma manera que nosotros aspirábamos a ser. Esto es un trabajo de Michael Moran, que es un profesor de la Universidad de Manchester, hace ya bastante tiempo, del año 2000, donde clasificaba los sistemas sanitarios en los 3 característicos, que son Sistema Nacional de Salud, Sistema Bismarckiano, sistemas basados en el mercado. Incluía una 4ª categoría que era sistemas de comando y control, es decir, nacional de salud, pero inseguros. Llamaba inseguros porque eran poco de fiar, donde estábamos lo que se ha dado en llamar los PICs, los cerditos, España, Portugal, Grecia e Italia.
Y las razones de ser unos sistemas inseguros, uno tenía poco que ver con nosotros, era el hecho de que esos 4 países habían tenido que hacer el proceso de integración en la Comunidad Europea posteriormente a los demás, y por lo tanto las restricciones económicas eran mucho mayores a la hora de construir un sistema nacional de salud. Pero en segundo lugar, el elemento fundamental que ha determinado también la situación en la que está España es un alto grado de clientelismo político y de corrupción. Este es un elemento muy importante a la hora de explicar lo que nos ha pasado. Dicen que la primera víctima de las guerras es la verdad, y posiblemente la primera víctima de las crisis económicas son las prestaciones sociales. El profesor Martin McKee y David Stackler publicaron en el British Medical Journal de diciembre un artículo que llevaba por título El asalto al universalismo, que es uno de los lemas del Congreso. Y decía que había 4 características que facilitan eso. Primero, establecer e identificar un grupo de población que sea sospechoso de que son, en cierta manera, poco trabajadores. En segundo lugar, que los ricos no tengan ningún aliciente de participar en un común sistema con ellos. El tercero, reducir el poder de los gremios y, finalmente, hacerlo de manera que prácticamente nadie se entere. Eso, en cierta manera, está ocurriendo ahora mismo en España. Se ha aprobado, debido a la situación económica de crisis, un Real Decreto que modifica 2 elementos fundamentales. Uno, dejamos de atender por el hecho de ser un ciudadano, de residir en un territorio, como también comentaba Richard Armstrong el primer día, y empezamos a atender a aquellos que tengan seguro, que estén asegurados. Y en segundo lugar, aquellos que sean extranjeros no era como hasta ahora, que simplemente por el hecho de estar empadronados tenían derecho a recibir asistencia, por el hecho de estar en el territorio, sino que a partir de ahora tienen que tener permiso de trabajo y un seguro propio. Esto cambia las reglas del juego hasta el punto de que la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la cual me honro en ser miembro, ha llamado en cierta manera a los profesionales que tienen un deber ético con los ciudadanos, independientemente de que sean legales o ilegales, a la hora de poder atenderlos. Bien, el sistema sanitario español no es el responsable de que España esté tan mal desde el punto de vista económico. Voy a poner rápidamente algunos indicadores que yo creo que son ilustrativos. España gasta aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto en gasto público en salud. Está bastante por debajo de la media de la Unión Europea y bastante por debajo del propio crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto español. La mortalidad prematura evitable por el desempeño del sistema sanitario, en un trabajo de la OCDE bastante reciente, España era uno de los países que también tenía mejores resultados en ese sentido. Y en un informe que acaba de publicarse prácticamente también de la OCDE, en relación con la brecha de desigualdades, España es de los pocos países de la Unión Europea que ha ido reduciendo la brecha. Y esa reducción se debe fundamentalmente a que los ricos no han ganado tanto como en otros países, pero fundamentalmente al papel de redistribución de recursos que tiene un sistema de prestación social, un estado del bienestar como el que tenemos. ¿Cómo está la población con respecto a nuestro sistema? Pues bastante satisfecha. Es decir, el porcentaje de los que consideran que hay que mantener el sistema tal y como está o con pequeños cambios es mayoritario, y al mismo tiempo la confianza en los profesionales, esa es una escala que hizo la Universidad de Harvard con una fundación española, la Laporte de Barcelona. El tipo de profesional en el que más confía la gente en España es el médico de atención primaria. También el médico de hospital está prácticamente igual, pero son los 2 en los que más confían. Los que menos el gobierno y, en la última oleada, también la Iglesia, los curas. En resumidas cuentas, el sistema sanitario español es un buen sistema. Yo creo que es absurdo decir que es el primer sistema, como si fuéramos campeones del mundo, no lo somos, pero sí que es un sistema bastante adecuado. ¿Qué características ha tenido la reforma de la atención primaria en España, con lo que pasaría al segundo grupo? Bien, en primer lugar, España ha desarrollado un proceso de descentralización. A pesar de ser tan pequeña en comparación con Brasil, tenemos 17 comunidades autónomas, poco coordinadas entre sí y que son opacas, es decir, no dan información de lo que hacen. Yo me voy a centrar sobre todo en lo que queda de exposición, más en las sombras que ha tenido la reforma en España que las luces. Porque yo creo que, bueno, está bien decir que somos muy buenos, pero se aprende más de los errores que de los aciertos. En ese sentido, yo creo que un elemento fundamental de la descentralización en España es que no ha habido suficiente información para compartir. Al mismo tiempo, la reforma, en segundo lugar, ha sido bastante homogénea. Ahora pondré algún dato. En tercer lugar,
Siguiendo un poco la clasificación que hicieron Richard Salman y Ana Rico del Observatorio de Políticas Europeas, ha sido una reforma orientada al contenido, a aumentar las prestaciones que da atención primaria y no a mejorar la coordinación en el sistema a través de atención primaria. Y finalmente ha tenido 4 fases distintas, aproximadamente una por década, que ahora explicaré brevemente. En amarillo o en beige está todo el Sistema Nacional de Salud, tiene el mismo modelo de atención primaria basado en equipos de atención primaria públicos. Solamente hay 2 comunidades autónomas con experiencias específicas, Cataluña, que tiene una diversidad de modelos, entre ellos cooperativas de profesionales, y en segundo lugar, Valencia, que es la primera que ha empezado a desarrollar modelos de colaboración público-privada. Durante los años 80, en la primera de las fases de la evolución en España, de la atención primaria, la reforma tuvo una clarísima influencia de Alma Ata. Esa influencia se perdió a principios de los años 90, y esto yo creo que es importante señalarlo. El elemento inicial de la reforma, y que yo creo que es el que ha tenido una importancia más sustancial, es crear una especialidad en atención primaria para los médicos, de medicina familiar y comunitaria, que sea exactamente igual que el resto de las especialidades, cardiología, cirugía general o cirugía plástica. Porque tener profesionales bien formados, altamente cualificados y respetados por sus pares es imprescindible para que la atención primaria empiece a tener reconocimiento por parte de la sociedad. El segundo elemento es el hecho de que todos los médicos tienen un cupo establecido de pacientes, una lista de pacientes establecida geográficamente, en ese sentido muy parecido a lo que pude visitar y comprobar hace 2 días en Gardenia Azul, aquí en Barra. El tercer elemento, yo creo que claramente de avance supuso el que los médicos dejaron de trabajar 2 horas, hora y media, 3 horas, y empezaron a trabajar jornada completa y con exclusividad, es decir, no podían trabajar para otro tipo de entidad privada o entidad pública. Evidentemente, el uso de la historia clínica, el trabajo multidisciplinar, la orientación a la comunidad, la orientación familiar y las infraestructuras permitieron que el avance de la atención primaria en España en 10 años fuera radical. En esos 10 años se perdieron cosas por el camino. Nosotros en España no hacemos la orientación comunitaria, el trabajo comunitario tan excepcional que yo pude comprobar en Gardenia Azul. En España eso no se hace ya, y eso evidentemente es una debilidad grande que tenemos como sistema. Tampoco se trabaja con familias, hasta el punto que la especialidad de medicina familiar y comunitaria ha dejado de ser familiar y de ser comunitaria. Dentro de poco dejará de ser también medicina. Es decir, tenemos ahí una cierta preocupación con respecto al futuro. A resultas de todo esto, el rendimiento, el desempeño de la atención primaria en España en la época de los 80 y principios de los 90 fue excelente, hasta el punto de que pasamos de tener un punto medio en la valoración del desempeño según la escala de medida del PICAT, de Barbara Starfield, James McCinkoll y USAI, a uno de los países con mayor puntaje europeo. Es decir, se produjo un aumento muy significativo hasta aproximadamente el año 96. En los 90 apareció una nueva moda, es la segunda fase de la reforma en atención primaria en España, caracterizada por el gerencialismo del que hablaba Gustavo Wegner el primer día, el profesor. En ese sentido se introdujeron con la caída del muro de Berlín, con las reformas en el NHS británico de Margaret Thatcher, unos elementos pensando que el sistema sanitario podría ser manejado en cierta forma como si fuera la Toyota. Uno de los primeros instrumentos que se han ideado para eso fueron los contratos de gestión. Esa es una especie como de batiburrillo, como decimos en español, de todas las dimensiones que incluyen un contrato. El problema de estos contratos es que acaban teniendo 200 indicadores que hace que los médicos pasen más tiempo dedicándose a rellenar planillas que atendiendo a los pacientes. Segundo, por supuesto, introdujimos protocolos y guías de práctica clínica, lo cual significó un avance a la hora de disminuir la variabilidad de la prestación, pero cuidado porque, como señalaba este artículo del British Journal of General Practice, muchas de las guías que se utilizan en atención primaria están creadas por especialistas para entornos hospitalarios que no sirven para la realidad de lo que es la atención primaria. Por supuesto, nos hemos dedicado mucho a medir, cayendo casi en esta patología que definía el sociólogo francés Vicente de Golejac, la cuantofrenia, la tendencia a medir todo. En la vida todo es mesurable, cuando hay evidentemente muchas cosas que no lo son.
Y además con el inconveniente que comentaba antes de tener en cada comunidad autónoma indicadores diferentes, lo cual hace muy difícil poder comparar y ver en qué medida unas comunidades están mejorando con respecto a las otras. Bien, pago por desempeño, también lo ha comentado Luis Pisco. Por supuesto, en España se ha trabajado mucho en esto. Un 20% de la retribución de los médicos de familia puede estar ligada al pago por el desempeño, es decir, a lo que hagan, pero esto tiene dos inconvenientes. Uno primero, este es un artículo que publicó el grupo de Roland con respecto a la experiencia del Pay for Performance en Reino Unido, era que en el momento que dejamos de pagar por algo, la gente deja de hacerlo. Y las cosas por las que no se pagan no tienen la misma prioridad a la hora de las actividades de los médicos. Y el segundo es una cuestión de carácter ético y que está también pasando en España. Y es el hecho de que si a mí me van a pagar porque mi paciente tenga 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y yo detecto que tiene 145, nadie se va a enterar de que yo ponga 140. Y lo que decía Richman en un artículo en el British Journal of General Practice es: tengo un conflicto de interés no con la industria, sino con mi empresa, que es que mi salario está ligado a mi desempeño. En ese sentido también hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Bien, todo esto se concretó en el modelo, en cierta manera, dominante en España durante la última década, que se llamó gestión clínica. Es una mezcla entre lo que podría ser un modelo de managed care americano, de medicina gestionada, y el modelo de clinical governance británico. Esencialmente, sus características son tres: tener muy en cuenta las necesidades del paciente; en segundo lugar, basar las decisiones en la medicina basada en la evidencia; y en tercer lugar, tener en cuenta el coste de oportunidad, es decir, si hacemos una cosa con un paciente, dejamos de hacerla con los demás. La base de estos modelos de gestión clínica es que los profesionales tengan autonomía para tomar decisiones y responsabilidad para asumir las consecuencias. El problema es que asumir riesgos de verdad, desde el punto de vista presupuestario, quitando en las entidades de base asociativa en Cataluña, en cooperativas, los médicos de atención primaria en España no quieren asumir más riesgos de los que van implícitos en su profesión. No quieren gestionar recursos, algo que también está pasando en cierta manera en el Reino Unido en este momento. Bien, ¿qué pasó a principio de la década pasada, en la primera década del siglo XXI? La moda de la calidad ha comentado varias experiencias que son comunes también en España a Luis Pisco, desde desarrollos de modelo de la calidad total hasta modelos de gestión por procesos industriales pero aplicados al entorno sanitario. Ahí ven en la imagen la creación de procesos asistenciales, por ejemplo, la atención al paciente con asma, con insuficiencia cardíaca, con diabetes, y que sea transversal a lo largo de todos los niveles asistenciales. Es una buena idea siempre y cuando no acabe siendo una burocracia que dificulta el trabajo clínico habitual. Se han desarrollado en todas las comunidades autónomas experiencias de acreditación variada, con los modelos internacionales, y específicamente en mi región, en Andalucía, se creó una agencia propia que también hace procesos de acreditación en otros países, y en la que todos los equipos de atención primaria están invitados a participar en un proceso de acreditación externo por parte de esa agencia. Externo, entre comillas, puesto que al fin y al cabo forma parte de la misma Consejería de Salud. Hay 3 niveles, desde un nivel básico a un nivel de excelencia, y también hay 5 niveles para los profesionales. Cuanto nivel más alto de acreditación tengas en tu carrera profesional, más incentivos puedes tener a final de año. Bien, ¿qué resultado tuvo estas 2 etapas de gerencialismo? Este es un documento muy recomendable sobre políticas de reforma en Europa, se llama La atención primaria en el asiento del conductor, que es de Salman, Boerma y Rico. Y en ese sentido, en España, la situación empeoró sustancialmente desde mitad de la década de los 90. Ha disminuido progresivamente el presupuesto, la capacidad de influencia de la atención primaria evidentemente se ha resentido, y las alternativas organizativas hasta el momento se han centrado en los hospitales. ¿Qué nos espera el futuro? Ahora mismo los dos modelos de referencia, que son en cierta manera comunes a casi todo el mundo, son modelos de atención a crónicos, organizaciones sanitarias integradas. Y hay una amenaza más o menos latente a una progresiva privatización del sistema. El problema que tenemos con el modelo de atención a crónicos y las organizaciones integradas desde el punto de vista de la atención primaria en España es que puede ser un magnífico instrumento siempre y cuando esté pilotado y liderado desde atención primaria. Porque si no, puede pasar como en esa foto. La sensación que tenemos es de ser el pajarito que está a punto de comerse el gorila. El gorila es el hospital, el pajarito es la atención primaria.
el volumen de recursos que maneja el hospital y la influencia que tiene el hospital en España es tan enorme que una organización sanitaria integrada desde el hospital acaba por hacer desaparecer la atención primaria. Exactamente igual pasa con el modelo de crónicos. Se han desarrollado modelos de atención a crónicos en todas las comunidades autónomas grandes, Valencia, Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía. En Andalucía hay una experiencia muy interesante, pero porque pilota sobre atención primaria. De tal manera que, por ejemplo, eso que ven ahí es el mapa de Sevilla. Sevilla está sectorializada y cada sector tiene un internista, un médico internista de referencia para los médicos de atención primaria. En ese sentido, no hay que olvidar también, con respecto a los modelos de atención a crónicos, el problema de la comorbilidad. Aproximadamente, nosotros hicimos un estudio con cerca de 1 millón de pacientes, más de 1 millón de pacientes en Andalucía, y los porcentajes de morbilidad eran muy altos. Eso le llevaba a Bárbara Starfield, a nuestra añorada maestra, a decir que una medicina orientada hacia enfermedades, sea a través de guías de práctica clínica o mediante gestión de enfermedades crónicas, es altamente inequitativo y se puede abordar y no puede abordar con suficiencia las intervenciones necesarias cuando los pacientes tienen diferentes problemas. Es decir, atención primaria atiende enfermos, no enfermedades. Y en ese sentido, los modelos de atención a crónicos están o pueden ser muy interesantes, pero partiendo de la base de que lo que estás atendiendo no son etiquetas, sino pacientes. Organizaciones sanitarias integradas tenemos, como ven ahí en el mapa, en prácticamente todas las comunidades autónomas. Aunque la mayor parte de ellas no han estado pilotadas colocando a la atención primaria en el asiento del conductor. Y en ese sentido también es muy interesante una revisión que hicieron en 2007 la HRQ americana en la Universidad de Stanford, en que con respecto a alternativas de coordinación decían que no había evidencia suficientemente sólida como para recomendar una u otra. Y eso sí, recomendaban a todos los políticos que antes de hacer una inversión muy importante en una modificación del modelo, lo piloten y establezcan la evaluación en función de los resultados que obtengan. Bien, ya para ir acabando, dos cosas, una en relación con el desempeño en España. La puerta de entrada en España sigue siendo la atención primaria, pero tiene debilidades. Primera, muchos pacientes acaban yendo a urgencias para saltarse la lista de espera del hospital. Segunda, atención primaria, el médico de familia no atiende a toda la población. Se le escapan los niños que atienden los pediatras, se le escapan muchas mujeres embarazadas que atiende el ginecólogo y se le escapan los pacientes terminales porque, como no está incentivado, la gente ha dejado de ir al domicilio a ayudar a la gente a morir. Con respecto a la coordinación de cuidados, yo creo que el panorama es, en ese sentido, de avance muy lento, muy ligado al reconocimiento mutuo entre el especialista del hospital y el médico de familia, pero las intervenciones que se han ido desarrollando, procesos integrales, modelos de atención a crónicos, organizaciones integradas, han significado un avance muy relativo. Con respecto a los cuidados, podríamos decir la integralidad de cuidados y la evaluación del desempeño, por primera vez en España empieza a haber en 2 comunidades autónomas. Esta es el ejemplo de Andalucía y tienen la dirección de correo electrónico donde pueden acceder a ella. Páginas que informan del desempeño global del sistema. Está empezando también en Cataluña, acaban de publicitar una en el caso de los hospitales. Los datos de España en cuanto, por ejemplo, a seguridad del paciente no son malos. Aproximadamente 10 pacientes de cada 1000 pueden tener un evento adverso, de los cuales la mayor parte son leves, no tienen consecuencias, pero se está trabajando mucho en la línea de evitar el daño que causa el sistema sanitario. Es curioso que la falta de gobernanza del propio Ministerio y de las comunidades autónomas hace que otro tipo de instituciones profesionales, en este caso es un atlas que desarrolla la Universidad de Zaragoza, permiten comparar datos a nivel de todo el Estado. Esto es un atlas de variabilidad en la práctica clínica, donde mide hospitalizaciones evitables para 6 condiciones. Ahí tienen el rango de los colores, desde verde, que tiene pocas hospitalizaciones evitables, hasta naranja o marrón, que tiene muchas. Como ven, el nivel de variabilidad, como en todas partes, es muy grande. La cuestión es que esto no se utiliza, por desgracia, para tomar decisiones. Quiero resaltar una de las características del desempeño fundamentales para Bárbara Starfield, que era la longitudinalidad, y que yo siempre pongo el ejemplo de mi peluquero, en el pueblo donde vivo, cerca de Granada, que es capaz de saber qué tipo de corte de pelo utiliza cada uno de sus clientes, y lo tiene todo en la cabeza. El médico de familia, el mayor valor que tiene, la mayor capacidad en ese sentido, fue, desde mi punto de vista, muy ilustrativo lo que dijo el profesor Wagner el otro día.
el principal instrumento es conocer a la gente, y para eso es necesario que esté mucho tiempo con la gente, que la gente lo identifique como la fuente regular de sus cuidados. Esto en España es una prioridad que solamente es prioridad para algunos de nosotros, para los políticos sanitarios nunca lo ha sido. Para acabar, algunos desafíos desde mi punto de vista que tiene la atención primaria en España y yo creo que también en el mundo para los próximos años. Primero, este es el tipo de usuario que nos vamos a encontrar, al menos en España. Mis hijas se dedican a eso, están todo el rato mandando mensajes por el teléfono móvil sin hablarse, pero eso sí, quedan todas juntas. Este es el usuario del sistema en los próximos años. Segundo, es cierto que necesitamos invertir mucho en crónicas porque la mayor parte del gasto y la mayor parte de la repercusión sobre la economía depende de ellas. Pero como decía un grupo de investigadores, entre los que estaba Jonah Heath en el Lancet el año pasado, la misma cantidad de ingresos en programas para la atención a enfermedades no transmisibles debería dedicarse a reforzar la atención primaria en esos mismos países. El presupuesto es importante en primaria. Tercero, lo ha comentado también Luis Pisco al principio, las posibilidades de ahorro que tenemos son enormes. Esto está sacado del Instituto de Medicina Americana, es aproximadamente un tercio, e iniciativas como la de los Archives de Medicina Interna americanos, de priorizar intervenciones que está demostrado que no sirven absolutamente para nada, pero que consumen muchos recursos, son fundamentales. Ahí pone algunos ejemplos sacados de la revista americana. En tercer lugar, la atención primaria tiene un papel muy importante para evitar la sobremedicalización. También habló de ello el profesor Wegner. Un grupo de psiquiatras francesas publicaron en una revista importante si era Anakin Skywalker, el de la Guerra de las Galaxias, un borderline. Es decir, ya hasta los personajes de las películas pueden ser enfermos. Hay una tendencia clara de la industria farmacéutica a medicalizar al sano. La prueba está que, como decía Moynihan, más del 50% de los que elaboran el DSM-4 de enfermedades mentales tienen vinculaciones con la industria. En ese sentido, la atención primaria debe proteger a los pacientes de la sobremedicalización. Cuidado, también se comentó, con el exceso de pruebas diagnósticas que puede hacer. Yo tuve un dolor de espalda hace un par de años y me di cuenta al final de que me habían radiado tanto como si estuviera en Hiroshima. Tiempo. Para ser un buen médico de familia, para hacer una buena atención primaria es necesario el tiempo. En atención primaria en España tenemos menos de 10 minutos por consulta, en ocasiones menos de 7. Así es imposible poder hacer las cosas bien. 6. La motivación de los profesionales. En España, este es un artículo muy interesante que publicaron en el British ya hace bastante tiempo, pero me llamó mucho la atención porque era el grado de desencanto con la profesión. Y España, que casi nadie habla inglés y muy pocos en esa época utilizaban Internet, era el segundo en descontento, el equivalente al Barcelona con el Madrid en la última liga, después del Reino Unido. Es decir, el malestar de la profesión en España con respecto a las condiciones, a la carrera, es especialmente importante. Octavo, yo creo que es un elemento importante también, como decía Tom Bodenheimer de la Universidad de San Francisco, rediseñar nuestros sistemas de cara al futuro. En ese sentido, posiblemente necesitemos ampliar el tipo de perfiles que deben trabajar en atención primaria, y también lo comentó Richard Roberts el primer día, en el sentido de ampliar los lugares donde se presta asistencia, no solamente en el centro de salud, sino a través del teléfono, a través del correo electrónico, a través de Internet, a través de webs, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento que yo creo que es muy importante. Necesitamos en todas las sociedades modernas conseguir convencer a los estudiantes de medicina de que medicina de familia es una magnífica especialidad, que es la especialidad posiblemente más difícil. Eso es lo que decía Treadway en una mesa redonda en el New England. El problema es que precisamente esa complejidad, esa falta de incentivos económicos, les hace alejarse de una profesión que, en cambio, al menos en España, en encuestas en alumnos de sexto de medicina, la medicina de familia es de las especialidades más atractivas desde el punto de vista de su contenido. Para acabar, quería hacer una referencia también a otro de los desafíos que tiene
planteado ahora mismo el sistema sanitario y la atención primaria desde el punto de vista del profesionalismo. Es muy importante que los países desarrollen buenas reformas de salud, pero es muy importante que los profesionales mantengan su papel como profesionales autónomos y como profesionales que quieren hacer las cosas bien porque las tienes que hacer bien. Hay un trabajo muy interesante de Legrand, que es un profesor de la London School of Economics, que decía que hay 3 tipos de considerar a los funcionarios públicos. Una es considerar que son rufianes. Un ejemplo de rufianismo era De Jong, que le dio esa patada a Xabi Alonso en la final del Mundial. Entonces, si piensas que todos los médicos, todas las enfermeras son rufianes que están engañando, evidentemente el sistema tiene que establecer sistemas de protección de la ciudadanía frente a este tipo de comportamientos. Hay otro modelo, que es pensar que son títeres, es decir, que hacen lo que les mandan. En ese sentido, lo que hay que hacer es darles buenas órdenes. Y hay un tercer modelo, que quizás sería el razonable, que está personificado en la figura de Atticus Finch, el protagonista de Matar a un ruiseñor, que es lo que un profesor de Dartmouth comentaba, que es la necesidad de recuperar la virtud. Es decir, hacer las cosas bien no porque me van a pagar, no porque voy a mejorar mi carrera, no porque voy a tener un mejor destino, sino porque mi ética me obliga a hacer las cosas bien. Para mí ha sido un auténtico privilegio estar aquí y por eso quiero hacer especialmente notorio mi agradecimiento en primer lugar al Ministerio de Salud de Brasil, especialmente a través de las personas de Elvecio Miranda, de Alessandro de Sousa e Ider Pinto, y por supuesto a la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización con la que mi institución colabora estrechamente desde hace muchos años en una colaboración muy beneficiosa y que esperamos que se mantenga muchos años. Muito obrigado.